participar de una vez y hacer el anuncio de lo del laboratorio y los anuncios que tenga pertinentes, por supuesto. Buenas tardes, profesores. No, acabo de entrar. Creo que entenderle que está hablando sobre el componente práctico. Sí, señor. Sí, es que hubo una pregunta en estos prolegómenos que tenemos antes de iniciar el en vivo de hoy. Hay unas preguntas que van fluyendo y por supuesto ese tema es vital porque es una pregunta que está generalizada por parte de todos los estudiantes que quieren saber cómo acceden al laboratorio, al lugar más cerca donde existan celdas de manufactura, qué detalles hay sobre eso. Y pues le respondía yo a la estudiante Magda, la que formulaba esa pregunta, que usted, ingeniero Alberto Mario, tiene previsto realizar una sesión con todo el detalle de que amerita ese tema del componente práctico o laboratorio de procesos industriales. Esa es la pregunta en particular. Ahora sería algunas respuestas generales, pero él va a tocar en detalle ese tema con el máximo detalle del caso. Sí, buenas noches. Bueno, hay dos modalidades de componente práctico. Hasta el periodo inmediatamente anterior, los años 2020 y 2021, pues por un tema ya conocido de la emergencia sanitaria, la escuela resolvió ofertar el laboratorio virtual para todos los estudiantes. Ya a partir de este periodo, por decisión de la escuela, no son decisiones de nosotros los directores de cursos ni los docentes, decidió volver a retornar a la presencialidad para el componente práctico en los centros donde está disponible el hardware, donde se realiza la práctica tipo presencial. Hay unos casos especiales que se verifican o se estudian de parte mía para autorizar la práctica virtual. Pero el propósito de la universidad es que al menos los estudiantes que estén residan o estén matriculados en los centros donde la celda está instalada, es obligación asistir. Ya pues hay casos especiales donde hay estudiantes que estudian fuera del país, estudiantes con séptimo, octavo mes de gestación o personas con problemas de movilidad o de salud o dificultades laborales o geográficas porque residen muy lejos, pues eso se evalúa y se les autoriza por un compartido que está creado para que diligencien su información y para que ellos hagan la práctica virtual. Pero aquí hay que hacer una observación. Independientemente de que la hagan presencial o virtual, todos deben inscribirse. Todos deben hacer la inscripción. Es obligatorio, independiente de qué modalidad lo vayan a hacer, porque cuando se inscriben quedan registrados para ser calificados por un docente. Los docentes no necesariamente somos nosotros, son docentes que están en las zonas, están laborando en las zonas donde ustedes están matriculados y o residiendo o trabajando o viviendo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No es que porque yo lo vaya a hacer, yo como estudiante lo vaya a hacer virtual, entonces no me inscribo porque lo voy a hacer virtual porque queda en el aire y después entonces eso dificulta, ¿no? Porque a la hora de calificar no se encuentra el estudiante en la plataforma para ser calificado y eso va a ocasionar algunos trastornos. El curso pues tiene bastante estudiante y esto después se vuelve un poco complejo porque el estudiante no aparece por ningún lado. Entonces toca ubicarlo, escribirle a los líderes del laboratorio. En cada zona donde usted está matriculado, ustedes que son estudiantes ya que tienen rato de estar en la universidad, saben que ustedes están en centros y cada centro hace parte de una zona. Para cada zona hay un líder de laboratorios. Yo les he colocado, si lo desean se los puedo volver a colocar, un PDF donde aparecen los líderes de cada centro
qué centro corresponde a cada zona y el correo electrónico de cada líder. Ese es el único medio de contacto, no hay autorización para dar teléfono, porque son personas ocupadas, entonces ellos solamente suministran o se les puede suministrar el correo institucional para que oportunamente cualquier novedad que esté directamente relacionada con el laboratorio o con la inscripción lo tramiten ante ellos, porque ni los directores ni nosotros los tutores tenemos esa facilidad de cambiar de zonas o cambiar de fechas. Eso solamente lo pueden hacer los líderes zonales de laboratorio que tienen el perfil y están habilitados para diligenciar ese tipo de trámites. ¿Qué podemos hacer los docentes sobre el laboratorio del curso? En el caso de los profesores, Samuel, la profesora Diva, el profesor Augusto, pues calificar a los estudiantes que tengan asignados, si es que los tienen asignados en el curso. Y en el caso mío, además de calificarlos, si es que los tengo asignados, gestionar el tema o autorizar, si se puede llamar así, la realización del componente práctico virtual para casos especiales. El componente práctico virtual tiene una metodología de desarrollo, se hace con un software que se llama FlexSim, que es un software de simulación de procesos, sirve para simular procesos industriales, procesos logísticos, entre otros. Requiere una pequeña capacitación que ustedes se les coloca en la guía, pero bueno, es una dinámica que hay que explicársela, aunque la guía está bastante detallada, pues es necesario orientarlos porque necesitan hacer una rápida capacitación para que puedan realizar la práctica, que para el caso del curso no es difícil y es muy didáctica y muy interesante, y créame que les va a servir porque el software Flexim es un aplicativo que lo pueden utilizar ustedes en su actividad laboral y lo pueden utilizar en cualquier trabajo donde ustedes estén desempeñando. Es un software que les va a ser de mucha utilidad y es muy interesante. Pero, insisto, no está autorizado para todos los estudiantes, sino para casos especiales. Estudiantes que estén donde está el profesor Augusto, matriculado en Ibagué, obligatoriamente tienen que hacer la práctica allá. Estudiantes que estén en la sede de Palmira o en Cali, obligatoriamente, sin excepción, tienen que hacerlo allá. Lo mismo los que estén matriculados en Cartagena, los que estén matriculados en Bucaramanga, en el José Acevedo y Gómez, ¿dónde más es? En Tunja. En Tunja y en Medellín. Entonces, esos estudiantes obligatoriamente, sin excepción, deben asistir. Ya habrá unos casos, los estudiantes que viven en poblaciones o en municipios donde hay dificultad de desplazamiento, pues obviamente que no, pues esos casos se someten a estudios, se verifican algunas cosas y se le autorizan, no hay ningún problema. Este domingo, pues por obvias razones, no hay laboratorio de ninguna clase en la universidad porque nos encontramos en jornada electoral. Así que pues para los próximos fines de semana, pues todos los fines de semana debe estar, imagino yo, en las diversas zonas, ofertado o disponible la práctica en todos los centros. La idea es que ustedes hagan las prácticas, los que lo van a hacer presencial, los fines de semana, para que no interfiera con sus actividades laborales para los que trabajan. Entonces, eso pues, en términos generales, lo que les quería explicar y aclarar. Ya en su momento les estaré haciendo una citación, puede ser por acá, por Skype, que me parece una herramienta muy sencilla y muy práctica para explicarle ya en detalle, o puede ser también por Zoom o cualquiera de las plataformas para explicarle ya en detalle a las personas que me diligencien en el Skype, que se me olvidó colocarles que pusieran el correo, pero no importa, yo los ubico y yo los cito para la reunión en Skype donde les voy a explicar cómo se realiza esto. El componente práctico, hay plazo para los que no lo hacen presencial, hay plazo para realizar el informe o la práctica virtual, que también se deriva un informe de la práctica virtual, hasta, según la agenda del curso, hasta finalizar
la evaluación intermedia. Así que no se desesperen porque es una actividad que todavía hay plazo largo para realizarla. No se califica ahora, sino se califica por allá, por las épocas previas a la evaluación final del curso. Es de las últimas actividades que se califica y la calificación se hace en un aplicativo que luego esas calificaciones se miran al curso, no les aparecen inmediatamente, así que no se vayan a estresar o a preocupar porque no les aparezca la calificación inmediatamente, pero les garantizo que al finalizar el curso todos deben tener calificación en el componente práctico, además de las otras 7 actividades del curso. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Los dejo con los profesores, resolviendo pues las dudas que tengan sobre la tarea 1 que estamos trabajando en estos momentos y cualquier tema en general del desarrollo del curso. En el chat les puse los datos de los contactos de los laboratorios que el ingeniero Alberto estaba mencionando, entonces si los necesitan los pueden descargar. Y también está disponible el listado de asistencia para todos los estudiantes que ya están presentes, que vayan llenando ese listado de asistencia. Muy bien, entonces, sin más preámbulos y agradeciendo la introducción al tema de laboratorios que nos ha compartido el ingeniero Alberto Mario Pernet, pues damos por inicio esta sesión en vivo de preguntas derivadas de la tarea 1. Ya a esta altura tenemos que el próximo 22 de marzo se cierra la tarea 1, nos quedan algo así como 12 días, de modo que asumimos por las participaciones que han tenido los estudiantes en el foro respectivo de la tarea 1, que ya hay preguntas. Cuando ya uno ha iniciado la lectura comprensiva de la guía correspondiente de la guía de actividades 1 y pues ya se ha intentado responder cada uno de los interrogantes que hay allí, pues empiezan a surgir dudas. Entonces, el propósito de abrir este en vivo, que lo haremos por decisión conjunta de la red de curso, se hará secuencialmente con cada una de las tareas, pues es responder en este caso a los interrogantes que hay sobre la tarea 1, de modo que pues abrimos esta sesión dándole la bienvenida a todos, un saludo muy amplio para los 7 estudiantes, 2, 4, 7 estudiantes que están presentes en este momento, bienvenidos y por supuesto que tienen la palabra para que participen a través de la formulación de sus comentarios, inquietudes, preguntas, que con gusto estaremos disponibles para responder a cada una de ellas. Estamos 15 y antes de darle la palabra a mis queridos estudiantes, yo quería hacerles una pequeña acotación y es referente no solo a la tarea 1, sino a todas las tareas que se identifican en esta materia, en esta área. Y, por ejemplo, en esta tarea 1 es evidente y es muy fácil y es encontrar trabajos realizados en Internet, trabajos que ya están hechos y hay miles, se los aseguro que ustedes entran en Internet, les ponen el título y encuentran información del desarrollo de esta tarea a millares. No lo estoy diciendo que esté mal, ustedes bajen la información, la estudian, la cotejan, verifiquen sus datos, verifiquen sus respuestas y por favor necesito que aprendan a citar. La citación en un trabajo es clave y esto nos va a determinar una autoría o no quitar autorías de las cuales pues pueden dar pie a no versiones formales de un trabajo pues de todos mis cuasi ingenieros, ¿no? Ingeniero Augusto, una... Sí. Esa era Sí, como la señor. que les quería decir. Claro. No, muy pertinente el comentario
comentario del ingeniero Samuel, me uno por supuesto a ese comentario. Recuerden, queridos estudiantes, que hay un sistema que es el sistema este que evalúa las coincidencias de lo que se presenta, el informe que se presenta, la tarea respectiva, mide las frecuencias que hay de coincidencias. Ese es el sistema Turnitin que nos da en porcentaje la cantidad de coincidencias, de modo que pensamos que en unos bajos rangos, 10%, 15% son niveles normales porque son coincidencias de tipo título general, universidad, tutor, año, y palabras que son coincidentes como procesos industriales, procesos productivos, diagramación de flujo, diagramación de bloque. Hay una cantidad de términos que por supuesto que son coincidentes y ante eso pues obviamente no hay ninguna penalización, entre comillas, pero sí cuando esas frecuencias se aumentan, cuando ya pasan 40, 50, 70, 80%, pues ¿qué se puede pensar? De que ha sido tomado, ha sido citado un párrafo, 2, 10 párrafos sin ningún tipo de citación tal como lo dicen las normas respectivas. Entonces es una invitación, apreciados estudiantes, para que vayamos incursionando en ese tema de cómo se cita cuando se toma, cuando se asume un texto de otro autor, son propiedades intelectuales que hay que respetar, de modo que entonces vamos a introduciendo ese tema y es también una directriz de la universidad, es una directriz institucional en la cual seguramente todos los cursos ya empiezan a entrar en ese tema, de modo que pues queremos explicarlo para que no nos tome de sorpresa que en una evaluación hemos obtenido un puntaje de pronto más bajo de lo que pensábamos, pero es debido a que hay unas coincidencias muy altas al presentar su informe respectivo. Obviamente eso se está generando unos comentarios dentro de la realimentación que se da en cada una de las actividades para que el estudiante sea consciente de por qué se le está calificando de una o de otra forma, pero queremos invitarlos de manera muy atenta para que tomen las medidas respectivas en la citación de textos tomados de otro autor. Vale la pena ese comentario introducido por el ingeniero Samuel y pues también queremos responder sobre eso si hay inquietudes. De modo que, apreciados estudiantes, tomemos entonces este espacio y busquemos respuestas a la tarea número 1, si ya han tenido dificultades en la realización, en las respuestas, en cómo se toma, qué tipo de esfuerzos tiene tal material, o si voy a diseñar un chaleco antibalas, cuáles son las fuerzas que están implicando allí, qué es lo que se tiene que proteger, o un envase para refrescos. Bueno, los 10 elementos que están dispuestos allí dentro de la guía de actividades para responder de acuerdo a las directrices que da este tema de materiales para la industria. De modo que nuevamente bienvenidos y quedamos a la expectativa de sus amables preguntas. Buenas noches. Yo tengo una inquietud con respecto al tema de material o materiales que se escogen para hacer el ejercicio, ¿cierto? Y es que dada la ilustración de la guía, indica en signo de interrogación qué material o materiales recomendaría el grupo para la fabricación. Está claro de que el ejercicio es grupal, ¿cierto? Después se debe de escoger 1 o 2 materiales, ¿cierto? Con el que se recomendaría hacer o fabricar
el dispositivo o el equipo, ¿cierto? Y de acuerdo a esos materiales que se escoja, si es uno o dos materiales, cambian las condiciones técnicas, ambientales y todo ello de ahí hacia abajo. ¿Es así o estoy equivocado? Bueno, sí, efectivamente, la propuesta de los 10 materiales en muchos casos da para respuestas diversas y no quiere decir que sean bien la una o bien la otra, sino todas responden muy seguramente a los requerimientos, pero hay de pronto variables que pueden incidir en que finalmente se escoja una, por ejemplo, la disponibilidad en el mercado de un material. Es posible que en una región o en un país no se encuentre determinado material de la forma voluminosa como lo requiere un proyecto para producir determinado elemento, determinado artículo, de modo que entonces esa puede ser ya una variable que hace que el material sea escaso, por supuesto que es costoso. Puede ser una solución óptima en términos de que es un elemento que resistente a la tracción o a la compresión o a la flexión, a la torsión, etcétera. Hay múltiples condiciones que exigen para que un producto sea resistente, tenga la capacidad de resistir determinados esfuerzos, pero es posible que no lo consigamos de una manera constante como lo requiere el proyecto. Entonces, ya es una condición económica la que haría que se tomen decisiones de una o de otra manera. De modo que esas son decisiones de ingeniería y precisamente estamos en uno de los cursos que son claves dentro de la ingeniería industrial, donde hay que tomar decisiones de tipo económico, de tipo de mercadeo, de tipo ambiental, medioambiental, técnico, tecnológico, químico, etcétera. De modo que entonces la respuesta es que puede haber diversas soluciones, pero finalmente alguna variable puede desequilibrar la decisión final. Juan. Perfecto, entendido. Entonces uno puede tomar una o dos variables de acuerdo, por ejemplo, el tema del envase para refrescos. Yo puedo generar un envase en plástico para refrescos. Y en vidrio, ¿cierto? Entonces, Correcto. de ahí, en ambas opciones, tomaría las condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso medioambiental, ¿cómo impacto yo con ese envase, por decir, de vidrio, cómo impacto el medio ambiente? Correcto. Ustedes pueden decir como grupo, o pueden opinar, bueno, hay dos alternativas. Una, plástico. Otra, pues, el vidrio tal como lo menciona. Miran costos. ¿Cuál podría ser el más económico en ese caso para el tema del negocio como un proyecto? Muy seguramente el envase plástico es más económico, pero ya tiene un impacto ¿de qué tipo? Ambiental, ¿cierto? Ambiental porque pues estamos inundados de plástico y se supone que el proceso de disolución de ese plástico se estima que son 200, 300 años de acuerdo a la cantidad de clases de plástico que existen. Puede haber de 100 años, de 200, de 300, de 500 años para que ese plástico vuelva a la naturaleza de forma positiva, pero el impacto es altísimo. Entonces, allí, aún siendo más económico el plástico, pues se podría tomar una decisión ecológica, ¿cierto? Ambiental, amigable con el ambiente, y se podría proponemos que sea envase de vidrio de tales condiciones porque no impacta el medio ambiente de manera tan agresiva como lo hace el plástico. Nada más por citar dos tipos de variables que intervienen allí en ese envase. Obviamente hay muchas más variables que tendrían que evaluar y de eso se trata, de que se forme ese diálogo amigable entre los integrantes del grupo de estudio para que finalmente tengan una solución
pero pueden hacer los comentarios respectivos como el que acabamos de formular del tipo ambiental. Me parece bien, o sea que en ese caso también podría tomar como opción un envase biodegradable. Total. Por supuesto. Y puedes buscar, hay muchas variantes. Los por supuesto. polietilenos tienen densidades, los PET de bajas densidades, de altas densidades, eso hace variaciones de costos, hace variaciones ambientales también. O sea, cuando usted lo investiga, encuentra muchísimas variables del tema. Es más, hasta cerámica he visto en envases también. Uno encuentra temario muchísimo. Perfecto. Claro, Muchas y gracias, no solamente encontrar una respuesta, sino múltiples respuestas, pero ustedes decantan finalmente una formulada con base en tales variables que son las más atractivas desde el punto de vista económico, disponibilidad ambiental, medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de buscar soluciones únicas, sino saber que existen múltiples soluciones, pero entonces lo dejan formulado allí dentro del informe. Bueno, señor, entendido. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto, Juan. ¿Quién más quiere intervenir con una pregunta, un comentario, una inquietud, algo que haya encontrado o algo que ya haya encontrado una respuesta, pero la quiere compartir nos la quiere compartir, por supuesto? Ingenieros, buenas noches y compañeros también. Jonathan. Hoy entré a revisar el foro porque mis compañeros de grupo aún no ha ingresado nadie. Entonces, también revisé la anterior web conference que ustedes realizaron y de acuerdo a los 10 ítems que hay que desarrollar, ustedes dejaron claro que hay que manejar 2. Entonces yo compartí en el foro, pues por orden jerárquico, que iba a trabajar con el primero y el segundo. Entonces no sé si lo que planteé en el foro, pues como iniciativa estuvo bien. Hay una claridad del tema y es en el que, partiendo del hecho de que cada grupo son 5 estudiantes, pues la fácil del evento es dividir los 10 entre los 5. Entonces, pues cada uno haría de a 2, que pues a mi parecer no sería el ideal del trabajo. El ideal es que todos aporten en la construcción total, o sea, que todos aprendan de la definición y desarrollo de cada uno de los elementos que se sujetan al trabajo. En el caso en el que solo un estudiante del grupo esté, pues, hombre, a este estudiante le toca desarrollar los 10. Sí, claro, eso estaba, sí, por mí no hay problema, porque pues mis compañeros no se han pronunciado ni siquiera, o sea, para nada. Entonces yo sí compartí eso en el foro para dejar claro. No, sin embargo, si ellos no hay participación del grupo, sí, yo voy a trabajar por mi parte y me parece mucho mejor el aprendizaje. Eso era, ingenieros. Sí, excelente. Esa era la duda. Excelente. No, excelente, de verdad. Es una opción siempre de aprendizaje y el conocimiento nunca está de más. Correcto. Es dedicarle el tiempo suficiente para encontrar esas respuestas. ¿Quién más desea, por favor, intervenir? Profe, nuevamente yo, Magdala. Magdala. Señora. Profe, de acuerdo a lo que se está comentando, bueno, en mi grupo ya han participado 3 personas, aunque solamente 2 hemos compartido, digamos, nosotros vamos compilando de una vez el trabajo. Entonces yo participé, armé el trabajo colaborativo y el que participa después sigue completándolo para que sea más fácil la compilación. Pero entonces, digamos, ¿qué tiempo, hasta cuánto debemos esperar a los demás compañeros para nosotros decidir el completar los 10 productos? Porque es evidente que si
que si no participan, pues entre los que estamos toca completar los 10. Entonces, y de todas maneras, pues también tendría que ser un tiempo razonable porque todos estamos con nuestras propias ocupaciones. Entonces, para saber cómo nos vamos a dividir el trabajo entre los que participamos. A ver, Esa sería mira, Magdala, por reglamento se dice que hasta 3 días antes de cumplida la actividad, los docentes dan los aportes pues a los trabajos, a lo que ponen en los foros. O sea, nosotros ahí ponemos todas las respuestas a preguntas o lo que ustedes puedan necesitar en el desarrollo del trabajo. Esta tarea está pronosticada hasta el 22 de marzo. No vayas a esperar hasta el 22 para ver que tus compañeros no han ingresado, porque se le va a hacer bastante cruel la cosa. Sí, sí, claro. Yo diría que, no sabe que hay un término, profe, o sea, precisamente eso, o sea, no vamos a esperar hasta los 3 últimos días para estar corriendo con eso, precisamente a eso me refiero. Correcto. Magdala, ¿qué tal si intentas, obviamente, liderar el grupo y pedir la participación de los demás compañeros hasta tal fecha? Ya les comentaba que tenemos 12 días hasta la fecha del 22, de modo que el tiempo ya empieza a premiar y sería comentarles a los compañeros que hasta el martes de la semana entrante, por ejemplo, si tú escribes en el foro y dices la participación o al menos la selección y el compromiso de los compañeros, la selección de 2 productos y garantizar la participación es hasta tal día y ya se hace la coordinación. En este nivel, yo pienso que ya existe un razonable espíritu de participación y colaboración y responsabilidad, sobre todo, para participar. De modo que pues, alguien debe asumir el liderazgo. Yo he visto ese desarrollo muchas veces, que todos como que participan y agregan, pero entonces no es un agregado de información, sino alguien debe, cuando alguien asume el liderazgo y dice, por favor, compañeros, vamos a participar hasta tal fecha. Ese enunciado lo he visto muchas veces. Y empiezan los compañeros a decir, yo asumo tal cosa, yo asumo tal otra. Y empiezan a participar. Pero a veces cuando no se gesta ese liderazgo, es cuando empieza a agregarse información y nadie dice, bueno, yo la voy a recopilar y la voy a enviar. De modo que pues ahí es donde toman la iniciativa los liderazgos y es generalmente cuando los grupos en realidad prosperan. Obviamente es una carga adicional de decir, yo voy a liderar el grupo, pero así vamos formando una cultura de que hoy soy el líder, pero mañana será otro compañero el líder. Intentémoslo, Magda y apreciados estudiantes, de que de alguna forma tenemos que reventar ese círculo que existe cuando no hay alguien que asume el rol. En otro tiempo, recuerdo que existían unos roles y los estudiantes decían, mi rol va a ser el del líder, mi rol va a ser el controlador del tiempo, mi rol es tal. Eso ya hace varios periodos que yo, la verdad, le perdí la huella y es cuando se gesta de pronto entonces el liderazgo espontáneo, no por cumplir un requisito de decir que soy el que va a desempeñar tal rol, sino que espontáneamente alguien lidere los grupos y seguramente eso se va en cadena multiplicando y seguramente vamos a lograr unos estados mayores de participación. Es interesante lo que mencionas, Magdala, y te propongo esa alternativa, que obviamente es como una carga adicional, pero alguien va a comenzar. No, profe,
y seguramente verdad, otro va a liderar la tarea 2 y otro la tarea 3. sí. Yo Sí, no tengo dime, problema. Magdalena, discúlpame. Lo puedo hacer, o sea, por lo general a mí me gusta participar desde muy temprano, precisamente para, Excelente. pues como para motivar al resto a que lo haga, porque uno entra al foro temprano y cuando el otro entra ya ve que hay una participación, eso como que empieza a acelerar el movimiento en el grupo. Y yo generalmente lo hago, inclusive me postulé para hacer la entrega, porque a mí me gusta verificar y cuando son trabajos en grupo los subo a Turnitin, reviso y si hay copy-pegue les digo a los compañeros que por favor que lo corrijan porque sé que eso nos afecta a la nota grupal. En fin, o sea, eso es una labor que es bonito hacerla, pero de todas maneras, sabe que ya que se nos permite hablar, profe, no sé si es mi sentimiento o de pronto alguno de mis compañeros pueda decirlo, pero entre más avanzan los periodos, más ve uno como esa apatía de los compañeros a hacer trabajo colaborativo. Cuando estábamos en los primeros periodos, uno veía que los 5 participaban y el uno hacía una cosa, se hacían grupos de WhatsApp. Mire, hoy en día yo tengo compañeros a los que yo le he escrito al WhatsApp y estas son horas y me dejan en visto. Ni siquiera contestan. Uno les escribe al foro y tampoco. Bueno, entonces uno dice, si se supone que ya estamos maduros en esto y que sabemos que debemos hacerlo, ya estamos terminando, pues hagámoslo. Pero pues hay gente que realmente no, o hay gente que simplemente, yo digo así esa expresión, tiran el trabajo en el foro y esperan a que otro lo compile y a que otro lo suba y ni siquiera vuelven a decir una palabra el resto de la actividad. Esté bien o esté mal, y así este copia y pegue, ellos no les interesa. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Que ese que lo sube, arrégleles eso porque sabemos que eso va a perjudicar el trabajo grupal, la nota de todos. Entonces, pues, no sé si ustedes han notado eso, pero digamos en mi caso sí he notado yo desde el periodo, desde el quinto para acá, que cada vez es menos la participación. Pues es una variable Ok, Magdalena, sí. Que no, pues se da y no. También hay grupos muy activos que son muy buenos. Y el juego de roles es muy bueno, aplica muy bien. Y el tema del que lo tuvo el ingeniero Augusto funciona. Y Magdalena, si tú quieres generar una agenda dando tiempos estipulados a desarrollo de tareas, también puede funcionar bien. Tú puedes decir que hasta el 16, 17, 18, tener en el foro los aportes de cada uno determinado a tal situación. Y eso hace que tus compañeros también se vinculen al tema. Es bueno. Las alertas tempranas nosotros como docentes también las estamos dando, pero el juego de roles y que el líder como tú genere una agenda y vaya situando temporalmente las tareas a desarrollar, son efectivas. Eso funciona muy bien, es cierto. Ok. Ok, gracias Magdalena por tu inquietud. De verdad es interesante, pero ya veo que aquí en este grupo al menos veo nombres muy interesantes y espero que todos empiecen a liderar esos grupos. Aquí Leo, Didier, Magdalena, Jonathan, Marjorie, Juan. Bueno, espero que todos sean líderes, cada uno en sus grupos, a ver cómo vamos formalizando otra cultura de participación o caminando hacia esa cultura que queremos de integración nuevamente. Lo que decía Magdalena es muy válido. En los primeros periodos académicos muy seguramente la participación colaborativa era amplia, después empezó a cerrarse seguramente, pero es necesario que se abra nuevamente porque hoy día los trabajos y en el campo laboral hay mucho de trabajos colaborativos. Ya no solamente es una persona la que encara un trabajo o un proyecto, sino es la suma de esfuerzos, voluntades y recursos. Bueno, muchas gracias. Otra participación, por favor.
¿qué han encontrado dentro de esas guías de actividades que ya han leído comprensivamente? ¿Qué inquietudes tienen? Juan Carlos, buenas noches, tiene la palabra. tutor. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Sí, bien, tutor, muchas gracias. Carlos. ¿Qué más, tutor? Una pregunta, o bueno, más una inquietud. Dentro de uno de las herramientas para hacer, dice que hay que hacer una herramienta de corte para maquinado de metales, ¿no? Entonces, dentro de las indagaciones y las averiguaciones y la verificación de todo lo que estaba haciendo, he mirado que hay múltiples, ¿no? Múltiples herramientas que sirven como maquinado de metales o de corte, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, entonces, ¿yo puedo escoger cualquiera o yo puedo escoger cualquiera y a la hora de compilar, por ejemplo, en ese caso puntual, tendríamos que ponernos de acuerdo entre el grupo si se hace porte de qué tipo de herramienta podríamos dejar ahí o se pueden poner hasta 2 y 3, no sé. Es una inquietud que tengo. Porque bueno, ahora... ya está la participación del grupo, si son cizallas, si son tenazas a nivel doméstico, si son tijeras a nivel doméstico, ¿qué tipo de herramienta de corte? Hay múltiples en el campo industrial, todas las que quiera mencionar, y en el campo doméstico también encontramos brocas, encontramos tenazas, tijeras, destornilladores, todos esos son instrumentos de corte, esas son herramientas de corte. Y ahí no dice que es necesariamente industrial, sino una herramienta de corte. ¿De qué pueden ser? De acero, obviamente. Aleaciones con aluminio. Pueden ser de diamante. La ocasión pasada hablamos de la escala de Mohs. La escala de Mohs, recuerdan quienes asistieron y quienes vieron seguramente la grabación, hay una escala donde se habla del material más duro en la naturaleza hasta el menos duro, el menos duro. Y esa dureza se mide, y el término es dureza, el término técnico, es cuál elemento raya a otro elemento. Se sabe que el diamante únicamente puede ser rayado como un material sólido por otro diamante. No hay otro elemento en la naturaleza que pueda rayar a un diamante. De modo que ese sería el ideal, el diamante, ¿cierto? Para una herramienta de corte. Pero pues, ¿por qué no se podría proponer para todas las herramientas? Ahí hay una decisión de ingeniería y es muy obvia. ¿Cuál sería la muy barato razón? Un destornillador con punta de diamante. Si decimos, no, es que voy a fabricar el destornillador que sigue la solución para todos los tornillos en su casa, pero la punta es de diamante. Por costos no se puede diseñar ese producto para fines domésticos y para muchos usos industriales. Obviamente que no es el material adecuado porque no está disponible y es muy costoso, Entonces, ¿de qué va a diseñar la punta de ese destornillador? Pues seguramente acero, no sé, tungsteno, aluminio, acero. Claro, hay materiales que se adaptan a esa necesidad por todas las condiciones que venimos hablando, ambientales, medioambientales, disponibilidad, costos, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que sí es muy pertinente su pregunta, Juan Carlos, y se la agradezco, pero entonces sería que ustedes se pusieran de acuerdo o usted hiciera la propuesta. Yo quiero diseñar unas tijeras, listo. Ese es el instrumento de corte mío. ¿Y quién le va a decir que las tijeras no son un instrumento de corte? Plenamente válido. Así como podría ser una cizalla, o así como podría ser una broca. Bueno, hay cantidad de elementos que pueden ser de corte y existe una gran cantidad de información sobre ese tema. Gracias, Juan Carlos, por su pregunta. A ustedes, tutores, por la atención. Con mucho gusto. ¿Quién más, por favor? Nuevamente, Jonathan, tutor. Sí, señor. Tengo una duda respecto al, pasando al tema de los laboratorios.
Yo soy de acá del CEAT de zona sur de Pasto. Entonces, en mi zona estuve revisando, ya me aparece, la prescripción de laboratorio, pero entonces no sé si hay un error de dedo, dice Pasto 1 SEAT Palmira, Sí, domingo 8 de mayo. ¿Es válido? es Entonces, correcto. Sí, debo es válido. realizar la inscripción. Como el Ingeniero ingeniero Samuel. Alberto nos decía, es indispensable, es necesario, es casi obligatorio que ustedes hagan la inscripción a los laboratorios. ¿Con qué fin? Con el fin que se asigne a un tutor, para que este tutor tenga el ingreso y pueda acceder a la calificación en el OIL de cada uno de ustedes. El caso concreto en el que Pasto no tiene una celda de manufactura y por ende no puede hacer un laboratorio presencial, vamos a hacerlo en el ámbito virtual. Ahí hay un link que voy a ver si lo consigo por acá. Y ustedes se inscriben y hacen la solicitud. Ya se encargan a hacer los ajustes, pero ya son concretos. Para las personas que viven aquí en Palmira y viven en Cali, ellos están en la obligación de asistir en los laboratorios de acá. Listo, ingeniero. Perfecto. Aclarada la duda. Eso era. Muchas gracias. Con gusto. Ya ahorita Con mucho gusto. les pongo aquí en el chat. A ver, creo que es este. En este link pueden acceder y llenar los datos a las solicitudes de las realizaciones de las prácticas virtuales. Entonces ellos ya revisan el caso y lo definen. Muy bien, ¿algún otro comentario, por favor? Preguntas, comentarios, inquietudes que tengan sobre esa tarea 1, que la verdad es bien interesante, es relacionar productos con materiales, pero no simplemente relacionarlos así directamente, sino con una cantidad de restricciones. Recordemos que los recursos siempre son restringidos. ¿Y restringidos por qué en este caso? Por condiciones ambientales, condiciones económicas, disponibilidad. Entonces, es allí donde la ingeniería interviene y dice, tenemos varias soluciones, pues ahí se decidirá sobre la más conveniente, de acuerdo a lo que comentábamos hace un momento. ¿Qué otra inquietud hay, por favor? Buenas tardes, buenas noches, ¿me escuchan bien? Buenas noches, ¿cómo está? Mónica, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Que tengo como un problema de audio, entonces no sé si se Le escucha escuchamos bien. perfectamente. Le escuchamos perfectamente, Mónica. Sigue, por Vale, favor. perfecto. Bueno, yo sí quería como, vale, gracias. Bueno, quería como solicitarles una aclaración para ver si estoy correcto en cuanto al análisis que se debe realizar de cada uno de los materiales en el aspecto medioambiental. En la guía dice que son como las condiciones del entorno donde va a ser usado el producto. Entonces, es como decir, si yo digo que voy a utilizar, por ejemplo, un material que es un plástico, pues ya especificando el tipo de plástico, es como decir las condiciones en que se puede utilizar ese tipo de plástico. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, Sí, yo escojo el ventilador. ¿en qué material propones que sea ese Entonces voy a ventilador o utilizar, digamos, esas? ¿sí, señor? Sí, sigue adelante, por favor. ¿En qué material propones En inicialmente que lo vas a? un plástico polioximetileno. Ok, es un plástico, correcto. ¿Qué restricciones le ves frente a las
a las condiciones. Es un material liviano, es un Bueno, de material acuerdo a lo que seguramente